servidora se dedica justamente en la parte de comercio exterior, damos capacitaciones, hacemos auditorías internas, damos capacitación también en el tema de manifestación de valor, el acompañamiento del llenado, ¿no? Porque de repente ustedes tienen miedo de hacerlo y con muchísimo gusto también les podemos ayudar, pues, a darles ese acompañamiento para decir, mira, esto sí está bien, esto no, tu Incoterm no está bien identificado, ¿no? O no es congruente con tu operación o por qué tu agente de aduana está declarando estos incrementables que no sabemos de dónde salieron. Entonces, con eso también les podemos ayudar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Buenos días. Bueno, a todos y a todas, muchas gracias por estar el día de aquí en nuestra plática de este mes que vamos a hablar justamente acerca de, pues, perdón, de los Incoterms y cómo declararlo en factura. Y en pedimento, pues bueno, eso va directamente, pues parte de nuestra operación, pero la pregunta para ustedes aquí sería, ¿cómo sabemos si nuestro Incoterm está correcto, ¿no? Y pues primero quisiera hacerte un par de preguntas porque seguramente has pasado alguna de estas situaciones. Y primero, de repente, pues a lo mejor tú pones o solicitas a tu proveedor que te venda FOB pero no indica el puerto, ¿no? Entonces es FOB, pero ¿qué puerto? ¿No? Y a veces yo hago esta reflexión porque les digo, oye, cuando nos dicen FOB México, ¿sabremos dónde hay que recoger la mercancía o a dónde hay que dejarla si fuera una exportación? Porque pues México podemos entender México el país, puede ser Ciudad de México, Estado de México, ¿no? Entonces, pues es muy amplio, ¿no? La factura también dice CIF, pero el pedimento refleja otra información. Eso es un gran error. Ahorita vamos a hablar de algunos errores también, pero Em, ahorita hemos estado dando algunas capacitaciones, sobre todo en el tema de manifestación de valor, que sabemos que es lo de hoy. Y tengo clientes que me dicen, oye, Diana, pues yo les pregunto, ¿cuál es el Incoterm? ¿No? La regla Incoterm que estás utilizando. Y me dice, pues déjame reviso el pedimento. Yo les digo, no, no tienen que revisar del pedimento, porque ¿cómo sabemos que el pedimento está bien? Ahora, el pedimento se realiza con información que nosotros le damos a la agente aduanal. Entonces, el agente aduanal de algún lugar tomó esa regla Incoterms. Entonces, tú que eres el que compra, necesitas saber cuál es la regla Incoterms que estamos utilizando, ¿sí? Ahora, hablando de tema de incrementables, pues sabemos si tenemos que integrar a la base gravable o tenemos que reflejar incrementables, fletes, seguros. ¿Sabemos eso? Y la otra, y la más común es, oye Diana, no sabemos qué regla encontramos utilizar, ¿sale? Si alguna de estas situaciones ha pasado para ti, pues bienvenido a esta sesión, vamos a hablar de algunas cosas. Y pues para empezar, digo, para los que no sabemos qué son los cinco terms, pues primero déjame decirte que son reglas internacionales que emitió la Cámara de Comercio Internacional y definen varias cosas, ¿no? Entre ellas definen cuáles son las obligaciones del comprador, cuáles son las obligaciones del vendedor. ¿Quién va a pagar qué? A mí me toca pagar el flete internacional, háblese de aéreo, marítimo, terrestre. A mí me toca pagar el seguro de carga. ¿Desde qué lugar? ¿En dónde me va a transferir el riesgo? ¿En el puerto de origen, en el aeropuerto de origen, cuando llega a destino, cuando me lo va a entregar en la planta? Esas son algunas de las cosas que incluyen las reglas Incoterms. Las reglas Incoterms se negocian entre compradores y vendedores, ¿sí? Tu agente de aduana, tu asesor de comercio exterior, tu agente de carga podrá sugerirte algunas reglas Incoterms, sí, pero el único que va a decidir bajo qué regla Incoterms quiere comprar o vender eres tú. Y ahí entra el tema de la negociación, ¿sí? ¿Qué no determinan las reglas Incoterms? La propiedad de la mercancía, la forma de pago, las obligaciones fiscales, contables, digamos, ¿no? Entonces hay que aprender a definir bien más o menos, pues qué sí son reglas Incoterms y qué no. Déjame decirte que las reglas Incoterms a nivel internacional no son obligatorias. Nadie te puede obligar a utilizar las reglas Incoterms.
aunque son altamente recomendables. ¿Por qué son altamente recomendables? Porque yo les pongo un ejemplo y de repente digo, seguramente muchos de ustedes aquí importan y exportan, pero yo les hago como una situación, ¿no? Y les digo, imagínense que de repente ustedes pues tienen ahorros, ¿no? No sé, tus ahorros, recibiste una herencia, te ganaste la lotería, no sé, pero tienes ahí dinero, ¿no? Y pues ya saben que ahora está de moda hacer viajes, ¿no? Que te vas a China, que te vas a Corea. Entonces me gusta poner a Corea de ejemplo porque hoy los productos coreanos, sobre todo para las mujeres y para las personas que les gusta el tema del skincare, los maquillajes, cremas y todo eso para cuidarse la piel, pues se dice que los productos coreanos son bastante buenos y a muy buen precio. Entonces yo les pongo esta situación. Imagínense que ustedes traen sus ahorros, se van a Corea, acaban de ver que buscaron o encontraron un muy buen proveedor de buen precios de buenos productos y en ese momento ustedes cierran la negociación y le dicen al coreanito, oye, sí, mándame 3 contenedores, 5 contenedores, lo que vayan a hacer tus ahorros y le pagas por adelantado, ¿no? Te vienes a México, pasan 2 meses y entonces tú dices, oye, ¿qué pasó con mi mercancía? ¿No? Ya me vine a México, pasaron 2 meses y mi carga no ha llegado. Entonces le marcas al coreanito y le vas a decir, oye, pues ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ya pasaron 2 meses, ¿a qué hora me vas a entregar mi mercancía? Y el coreanito te va a decir, oye, pues tu mercancía está lista desde hace 4 semanas. Pero tú no has venido por ella. Ah, caray, ¿cómo que yo iba a ir por ella? Pues la mercancía aquí está. Oye, ¿no me la ibas a mandar tú? No. Esos son los 5 terms, ¿sale? Negociar a dónde me vas a entregar, qué vas a pagar tú, qué voy a pagar yo, en dónde me vas a transferir el riesgo. ¿De acuerdo? Tenemos varias versiones de las reglas 5 times. Actualmente nos encontramos en la versión 2020. Recordemos que los 5 times se han estado actualizando por cada 10 años, entonces seguramente en el 2030 tendremos nuevos 5 times, pero estos son los que existen al día de hoy. Tenemos el XWorks, tenemos FCA, FAS, FOB, tenemos CFR-CIF, CPT-CIP, DPU, DAP y DDP, ¿sí? Y entonces, algunos son para tránsito exclusivamente marítimo o fluvial y los otros son para todas las modalidades de transporte, es decir, aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario. Te los voy a explicar brevemente porque normalmente en una sesión para explicarte cada regla Incoterms que incluye, qué excluye, cuál es tu obligación, a dónde te transfieren el riesgo, dónde transfieres el riesgo tú, pues me tomo entre 4 o 5 horas. Así que hoy lo voy a resumir en 10 minutos o menos. Entonces, te lo voy a dividir por grupos. El primer grupo es la letra E, el ex-works, en donde el exportador tiene una mínima responsabilidad. ¿Por qué? Porque te lo deja en la planta. Y tú ya tienes que ir por él y todos los gastos pues, son por tu cuenta. Es decir, que una vez que él te lo entregue aquí, de aquí para acá, pues ya es tu responsabilidad como importador. Si tú eres el exportador, pues simplemente lo dejas en planta, entregas los documentos y tu comprador pues se encargará de pagar todo lo demás. Después tenemos la letra F, el FCA, que es para todas las modalidades de transporte, el FAS y el FOB. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han utilizado probablemente FCA y FOB, pero probablemente el FAS pues no lo hayan utilizado. O les diré que en la mayoría de los clientes con los que yo trabajo, pues ni siquiera saben que existe un FAS, ¿de acuerdo? Ahora, en la letra F, el exportador paga algunos gastos en origen. ¿Cuáles? Pues eso dependerá si compras FCA, FAS o FOB, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el flete internacional, hables aéreo, marítimo, pues lo tienes que pagar tu importador, ¿sale? Entonces, esa es la letra F. En la letra C, el exportador paga todos los gastos de origen, incluyendo el flete internacional, háblese aéreo, marítimo o terrestre. Y si hablamos de SIP o SIP, perdón, si hablamos de SIF o SIP, pues nos va a incluir un tipo de seguro, ¿sale?
Un seguro será con una, yo lo pongo como este ejemplo para los que tenemos auto. Uno es como cobertura mínima y el otro es como de cobertura amplia, ¿sale? Y luego viene la letra D. En la letra D, el exportador paga todos los gastos de origen, paga el flete internacional y además te va a pagar algún gasto en el país de llegada o en el país de destino. Voy a hablar de la importación. Si tú importas DAP, el ejemplo que les voy a dar, si tú importas DAP, se entiende que tu proveedor te va a pagar todos los gastos de origen, va a pagar el flete internacional, vamos a hablar de un marítimo, por ejemplo, y te va a incluir el flete de entrega en tu bodega, a donde estés, en Querétaro, Monterrey, Guadalajara, no lo sé, ¿sale? Eso te va a incluir. Entonces, hay diferentes, el DPU y el DDP. El DDP es el más completo. eh, y probablemente también algunos clientes pues no saben ni siquiera qué incluye el DPU, ¿sale? Entonces, por eso te los pongo por grupos, porque dependiendo, digo, a nivel general son así, pero cada uno tiene ciertas eh, particularidades. ¿Cuál te conviene más? Pues hay que revisar tu operación. ¿Qué tanto experiencia tienes en el tema de los cinco terms? ¿O qué tanta experiencia tienes en el tema logístico? ¿O cómo va tu flujo financiero? Porque si tú, vamos a suponer, si tú eres el vendedor y te toca vender Xworks, pues en ese sentido, pues prácticamente tú no pagas nada, ¿no? Todo lo va a pagar tu proveedor. Digo, perdón, tu comprador o el importador. Entonces, pues uno, pues como nada más lo vas a entregar en planta, no te tienes que preocupar por buscar un agente aduanal, no te tienes que preocupar por la logística, no te tienes que preocupar por cuáles van a ser las regulaciones en el país de destino, porque pues eso prácticamente lo va a, lo tiene que hacer el importador, ¿no? Pero te lo voy a poner al revés. Imagínate que tú tienes que vender o algún cliente te pide vender DDP. En el DDP es donde el exportador tiene todo la responsabilidad del riesgo. Incluso en el DDP, el exportador tiene que pagar los impuestos de aduana de importación, tiene que contratar al agente aduanal de importación, ¿sí? Es decir, yo el comprador, si compro DDP, pues ya nada más espero la mercancía nacionalizada en mi bodega, ¿sale? Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que si tú vendes DDP, todos estamos en México, por ejemplo, pero imagínense que tenemos que ir a Emiratos Árabes, ¿no? Que en Emiratos Árabes vamos a vender DDP. Entonces tú tienes que ir a Emiratos Árabes y tienes que buscar un proveedor que te ayude a hacer el tema de la logística, que te ayude a hacer el tema aduanero. En México hoy, ¿cómo es el tema aduanero? Sobre todo este último año, que la manifestación de valor, que las reglas generales, que ahora el agente aduanal tiene más responsabilidad y que te pide hasta el acta de nacimiento del perro para poder hacerte el despacho, en fin. Eso es en México. ¿Cómo será en otros países donde no estamos y que no conocemos? De ahí hablo de tu expertise. Si no lo tienes, tú está bien, pero tienes que rodearte de proveedores que sí lo tengan, ¿sale? ¿Para qué? Para que te ayuden a hacer esas entregas de DP. Ahora bien, también el tema financiero. No es lo mismo que tú lo dejes en la planta y que todo lo demás lo tenga que pagar tu cliente, a que tú le vendas a tu cliente nacionalizado en el país de destino. Tienes que desembolsar más. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí entran pues diferentes temas por los cuales tú puedes elegir un Incoterms. Y por ¿de acuerdo? Último, el 20 de julio, es decir, el siguiente mes, vamos a tener un taller de reglas Incoterms, ¿sí? Todo lo que vimos ahorita te lo dije yo en una hora, pero vamos a ver de las 11 reglas Incoterms cada una, qué incluye, qué excluye, en qué Incoterms vamos a tener incrementables, cuáles van a ser, en qué Incoterms vamos a tener decrementables y cuáles van a ser. ¿Para qué? Para que puedas llegar a la determinación de tu valor en aduana, ¿de acuerdo?
Entonces el costo es de 1,500 pesos masiva. Es un taller que va a empezar de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos, en el caso de que lo requieran, también se puede emitir constancia de C3. Ahora, ¿dónde y cómo deben declararse? Estas son la mayoría de los documentos en donde se tienen que declarar. Uno, el contrato, ¿sí? Si tú tienes una operación que es la misma y que siempre te venden FOB o que siempre te venden CIF, colócalo en el contrato, ¿de acuerdo? Si de repente me dices, oye, Diana, es que a veces lo cambiamos, a veces me venden FOB, a veces yo compro CFR o a veces yo compro XWorks, pues eso puede cambiar. Entonces en el contrato indica que el Incoterms pues se va a determinar conforme se ha confirmado el embarque y que lo van a confirmar en la orden de compra, ¿sí? La factura comercial es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que declararlo también en el pedimento. Yo te decía que a nivel internacional nadie me puede obligar a utilizar los Incoterms, pero que son altamente recomendables. Sin embargo, en México, cuando nosotros vamos a llenar el pedimento, sí me pide que uno de los campos obligatorios del pedimento es poner el Incoterm, ¿sí? Entonces, pues ¿de dónde lo va a tomar tu agente aduanal? Primeramente lo va a tomar de la factura. Pero les digo una cosa, a veces la factura dice una cosa y operativamente es otra, entonces tiene que ser congruente. ¿En qué otro lugar tenemos que colocar el Incoterms? En la manifestación de valor. Hoy sí, en la manifestación de valor, cuando la llenamos a través de la BUSEM o el BUTSE, que ahora es, nos pide declarar el Incoterms o la regla Incoterms. Entonces, pues ahí ya lo tenemos que colocar. Y por último, en el pedimento. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que pues la regla Incoterms que nosotros estamos utilizando sea la correcta y que sea congruente con la operación. Ahorita voy a hablar un poco de la congruencia. ¿Cómo te recomiendo que se declare en tu contrato, en tu orden de compra y en tu factura? El ejemplo que te decía iniciando la sesión, FOB. Si nosotros compramos FOB China o FOB China, pues ¿a dónde vas a recoger tú la mercancía? ¿A dónde te la van a entregar? China es muy grande. Entonces necesitamos saber, tiene que ser muy descriptivo. Vamos a indicar, o lo recomendable es indicar la regla Incoterms que vamos a utilizar, el lugar convenido, ¿sí? Y la versión de los Incoterms, ¿sí? Versión 2020, y que en tu factura se indique obviamente el valor comercial y la moneda, ¿de acuerdo? Como yo te decía, es muy importante que se indique en la factura comercial porque es de ahí donde tu agente aduanal, pues, toma la información. Ahora, como yo te decía, si tú eres el que vende o tú eres el que compra, pues ustedes están negociando los Incoterms. Hay algunos clientes que tengo que en el caso de la importación compran y me dice, pues es que a mí me dice mi proveedor que me vende FOB o que me vende FCA, ¿no? Y no hay otra opción, pero pues ustedes son los que están comprando. Ustedes son los que tienen que negociar. Eso hace la parte de compras, ¿sí? Y entonces, los errores más comunes que hemos visto en las reglas Incoterms. Primero, utilizar FOB en un transporte aéreo o en un transporte terrestre o por frontera. Eso no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el FOB en la versión 2020, pues es exclusivamente para transporte marítimo. Hubo en algún momento, por ahí de 1974, en la versión de 1974, se creó un FOB aéreo, pero se eliminó. Y yo honestamente no creo que tú actualmente estés comprando bajo la versión de 1974, ¿no? Indicar el lugar de entrega, eso es muy importante, sobre todo, y ahorita se los voy a explicar con el tema de, por ejemplo, el DAP, el DPU o el DDP, cuando nos están incluyendo gastos en el destino, ¿sí? No señalar la versión. Esto es muy importante porque obviamente la versión
Luego la última versión es la 2020, que está muchísimo más descriptiva que las versiones anteriores, ¿sí? Pero no es lo mismo que nosotros el día de hoy trabajemos un FOB con una versión 2020 a el FOB de 1980. Hay diferentes cosas que se incluyen de las versiones anteriores a las de hoy. Las de hoy están mucho más completas, ¿sí? Factura y pedimento con distinta información. En realidad eso no debería de suceder, porque tu agente aduanal en el momento que va a hacer el despacho hace algo que se llama la glosa. Y en la glosa pues tendría que identificar que el pedimento dice una cosa y que la factura dice otra, ¿sí? Pero también eso, lo que yo te decía, tiene que ser congruente. Porque cuando hablo de congruencia, hablo, por ejemplo, ustedes van a comprar FCA y en el FCA se entiende que el proveedor te va a entregar la mercancía en el punto de origen. Vamos a hablar de un aéreo, no sé, en el aeropuerto de Madrid, en España, ¿sale? Y se entiende que tú tienes que pagar el flete aéreo. Entonces, ¿qué no es congruente? Que yo declare en el pedimento un FCA, pero que no esté declarando incrementables. Y esto también va de la mano con el siguiente punto. No identificar los gastos. Que tú no sepas identificar qué es un incrementable y qué es un decrementable, ¿sí? Y para eso yo te digo, hoy no te pediría que te sepas pues, las 11 reglas 5 times que utilizamos en la versión 2020, pero sí necesitas conocer, pues por lo menos los 5 times que hoy utilizas. No sé cuáles compres, ¿no? O a ver si nos escriben ahí en el chat bajo qué reglas 5 times ustedes compran, pero no sé si compran DAP, FOB. Estoy segura que muchos de ustedes van a comprar FOB, XWorks, probablemente FCA y DAP, ¿sale? Que son los que más se utilizan. Entonces, em, ¿por qué es un error y muy grave, sobre todo en este 9 año, no identificar los gastos incluidos? Por último, el 20 de julio, es decir, el siguiente mes, vamos a tener un taller de reglas Incoterms, ¿sí? Todo lo que vimos ahorita te lo dije yo en una hora, pero vamos a ver de las 11 reglas Incoterms cada una, qué incluye, qué excluye, en qué Incoterms vamos a tener incrementables, cuáles van a ser, en qué Incoterms vamos a tener decrementables y cuáles van a ser. ¿Para qué? Para que puedas llegar a la determinación de tu valor en aduana, ¿de acuerdo? Entonces el costo es de 1,500 pesos masiva. Es un taller que va a empezar de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos, en el caso de que lo requieran, también se puede emitir constancia de C3, porque nosotros tenemos que determinar un valor en aduana, ¿sale? Y entonces esto va de la mano con el tema del valor en aduana. Tenemos los artículos de la ley aduanera del artículo 64 al 78, ¿sí? Y por ahí del artículo 64, ahorita te voy a hablar de él, que es básicamente lo que nos indica que tenemos que tomar una base gravable. Pero vamos a identificar lo que yo te decía, gastos incrementables, decrementables, qué gastos se deben de incluir, qué gastos no se deben incluir. Y tenemos nuestro anexo 19, que son básicamente pues, los campos multables del pedimento. Hasta hace algunos años, el Incoterm no era de los gastos de los campos multables, pero no recuerdo si fue hace unos 2 o 3 años que se actualizó el anexo 19 y ya colocó el Incoterm como de los campos multables en pedimento. Aquí te lo hago un poquito más grande. ¿Y qué tiene que ver con los Incoterms? El valor en aduana, ahorita lo vamos a ver, el importe de los fletes, importes de seguros, importe de embalajes, importe de otros incrementables, el Incoterm y los decrementables. Todos estos campos tienen que ver con los Incoterms, ¿sí? Y si están mal declarados, pues lo primero que vamos a tener son datos inexactos, ¿sí? Y la otra, si los importes son incorrectos, si son importes
digamos que calculaste a más, pues probablemente estés pagando más impuestos y la autoridad lo único que te va a multar serán datos inexactos. Pero si los importes que estamos colocando son menores, pues además de tener datos inexactos, es probable que tengamos omisión de impuestos porque estamos declarando menos en el valor en aduana. ¿De acuerdo? Y entonces aquí, pues quiero comentar justamente el tema de el artículo 64, que es lo que me dice la autoridad. A ver, si tú importas, vamos a hablar de la importación, necesitamos determinar una base gravable para el cálculo de los impuestos. ¿Cómo se va a componer esta base gravable? Va a ser el valor de transacción de las mercancías, es decir, lo que pagaste por ellas, y le vamos a sumar lo que está en el 65 de esta ley, que es incrementables. Entonces, tu pedimento tiene valor en dólares, valor en aduana y precio pagado. Este valor en aduana es el valor más importante, ¿sí? Y esto va de la mano con la manifestación de valor. Esta clase no es de manifestación de valor, es de Incoterms. Pero ¿por qué te menciono la manifestación de valor? Porque si tú declaras mal los decrementables o el Incoterm en la manifestación de valor, es muy probable que este número esté incorrecto. Por eso es que yo les pido que no copien la información del pedimento, cotejen la información. Si en el momento en el que tú estás llenando tu manifestación de valor, llegas a un número y tu pedimento dice otro número, significa decir que algo está sucediendo mal, que o tu agente aduanal tomó otros valores o tú estás tomando otros valores, porque em, el objetivo de la manifestación de valor es decirle a la autoridad cómo llegamos a este valor en aduana, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que yo te decía es, vamos a tomar la base gravable, va a ser el valor de la mercancía o el valor del que tú estás pagando por los productos más incrementables o menos decrementables. Pero Diana, ¿qué son incrementables? ¿No? En tu pedimento viene algo así, en donde dice valor, seguros, fletes, embalajes. Pero ¿qué se declara aquí? El artículo 65 de la ley aduanera te dice, y quiero que me pongan mucho atención aquí, dice, los elementos que a continuación se mencionan son varios, ahorita nada más te voy a hablar de uno, en medida que corran a cargo del importador, es decir, que los pagues directamente tu importador y que no estén incluidos en el precio de las mercancías, es decir, que no estén incluidos en la factura de tu mercancía, ¿sí? Eso, si está incluido, no va a ser un incrementable. Y ahorita te voy a dar unos ejemplos. Por eso te pedí que me pusieras atención aquí, porque dice, los incrementables van a ser aquellos cargos que corran a cargo del importador. Que tu importador se los pagues directamente a la naviera, se los pagues directamente a la compañía de seguros, al forwarder, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis incrementables? Tus incrementables van a ser aquellos gastos. Ahorita, digo, el artículo 65 trae varios como embalajes, corretajes, eh, bueno, varias cosas ahí. Pero, el más común es gastos de transporte. ¿A qué se refiere eso? Todos los gastos que tú incurras para traer tu mercancía antes de llegar a territorio nacional, esos se van a comprender como incrementables. Repito, todos los gastos que tu importador incurras para traer tu mercancía a México antes de que llegue a territorio nacional va a ser un incrementable. Si el gasto que tú pagaste ya sucedió en México, eso no va a ser incrementable. ¿Por qué? Porque he escuchado algunas versiones o algunas cosas que nos dice es que mi agente anual me dice que los gastos locales que le pago a la naviera deben de ser incrementables. Y yo no, señores. ¿Por qué? Porque el artículo 65 nos dice que se den en los supuestos a la que se refiere la fracción primera del artículo 56, es decir, antes de que toque la línea divisoria o antes de que llegue a territorio nacional. Entonces, pues bueno, yo normalmente les manejo una tablita y te digo, mira, lo que está de aquí para arriba es incrementable y lo que está de aquí para abajo ya no se va a declarar como un incrementable, ¿no? Necesitamos un poquito más de tiempo en eso. Entonces es muy importante que tú determines en tus cinco terms, pues,
cuál sí va a tener incrementables y cuáles no. El 20 de julio, es decir, el siguiente mes, vamos a tener un taller de reglas Incoterms, ¿sí? Todo lo que vimos ahorita te lo dije yo en una hora, pero vamos a ver de las 11 reglas Incoterms cada una, qué incluye, qué excluye, en qué Incoterms vamos a tener incrementables, cuáles van a ser, en qué Incoterms vamos a tener decrementables y cuáles van a ser. ¿Para qué? Para que puedas llegar a la determinación de tu valor en aduana, ¿de acuerdo? Entonces el costo es de 1,500 pesos masiva. Es un taller que va a empezar de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos, en el caso de que lo requieran, también se puede emitir constancia de C3. Aquí te pongo el ejemplo de una factura. Esta factura es FOB, ¿sí? Y entonces yo tengo una factura FOB en donde el proveedor me está vendiendo puesto en el puerto de Santos, Brasil, pero tengo a mi agente de carga que me va a hacer el flete marítimo y te va a emitir una factura. La factura trae flete marítimo, tiene gastos como el BAF, que es el combustible. Es muy importante que tú identifiques en el momento de declarar los incrementables lo que yo te explicaba en la diapositiva anterior. Estos gastos, porque muchas veces el agente de carga, cuando le compras a un forwarder, te factura en la misma factura el flete marítimo más los cargos locales, ¿sí? Entonces hay que separar de esa factura qué sí pertenece a un incrementable y qué no pertenece a incrementable porque ya fue en territorio nacional como la revalidación, ¿sí? Entonces, pues ya aquí te pongo el ejemplo. Y algunos de ustedes sabrán leer estos conceptos y algunos de ustedes no. El flete marítimo, pues ya sabemos lo que es, ¿no? Es el flete que se viene de Shanghái, de Brasil a México, de donde tú lo hayas comprado. El BAF es el combustible y es un gasto que viene, digamos que hace parte del flete marítimo, ¿sí? O sea, también tú lo vas a pagar. El ISPS es la seguridad, ¿sí? Pero la seguridad dentro del barco, porque tenemos, si tú ves tus cuentas de gastos, tienes un ISPS que le pagas a la terminal o un código de seguridad portuaria. Esa es otra seguridad que hay en el puerto. Esta seguridad o en este ISPS, este recargo de seguridad que te cobra el forwarder o la naviera, es la seguridad dentro del buque, ¿sí? Después tenemos el BLFI, que es lo que te cobran por confeccionarte tu BL. Y por último, el sello, ese sello de botella que viene en el contenedor. Algunos te lo incluyen, algunos no, pero bueno, ahí está. Todo eso pues sucedió en origen o en el extranjero, por lo tanto, sigue siendo un incrementable, ¿de acuerdo? Ahora bien, te pongo otro ejemplo, ¿sí? Esta es una factura, eso es un ejemplo muy común de una factura CIF, ¿sale? Esto es una factura CIF, ¿sí? Pero ¿qué crees? Que aquí están desglosando el flete. Aquí es cuando te hablo de la congruencia de la operación. Me voy a regresar a la diapositiva anterior. En esta operación, tú declararías en el pedimento que es FOB, el valor de la mercancía serían 38,000 pesos, vas a declarar como incrementables 2,070 y tu valor en aduana sería de 40,070. Aquí sí tienes que declarar un incrementable. ¿Por qué? Porque se entiende que el FOB, el proveedor te lo deja en el puerto de origen y que tú tienes que pagar el flete marítimo. Ahora, es muy común que los proveedores, este es un caso CIF, en el CIF se entiende que el proveedor te va a pagar el flete marítimo y te va a pagar un seguro hasta el puerto de destino, ¿sí? Y algunos países piden que se desglosen los fletes, ¿no? Y entonces tu agente aduanal dice, ah, pues si viene desglosado, también lo voy a desglosar en el pedimento. Yo te diría, y mi recomendación es que no se desglose, porque es un CIF, ¿sí? Y entonces aquí entra el tema de la congruencia. A ver, para la autoridad, pues le podría hacer ruido de, a ver, importador, estás declarando un CIF. Entonces, en ese CIF, ¿por qué estás declarando incrementables?
Si se supone que eso lo pagó tu proveedor, no lo pagaste tú, y entonces me voy a regresar al artículo 65 en medida que corran a cargo del importador, ¿sale? Y que no estén incluidos en el precio pagado. En esta factura está sucediendo lo contrario que dice el artículo 65, ¿sí? Primero, esto pues no lo estás pagando tú directamente a la naviera, se lo estás pagando al proveedor y el proveedor le va a pagar a la naviera. Y la otra, viene incluido en la factura, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de omisión de impuestos, pero sí podíamos tener datos inexactos. ¿Por qué estás declarando un flete si es CIF? ¿Cuál es mi recomendación para ti en ese sentido? Si tú vas a comprar CIF, no le pídele al proveedor, si es que puede, que no te desglose la factura, que el precio del flete y del seguro lo incluya en el valor total, ¿sí? ¿Para qué? Para que digas SIF y entonces el valor total es de 9,874,40 dólares y sobre eso pues vamos a declarar el valor en aduana. Si por alguna razón, porque también llega a suceder, el proveedor te dice, oye, lo tengo que desglosar porque así me lo pide la legislación de mi país, está bien. ¿Qué te recomiendo yo? Hagamos una carta 318 en donde tú le digas a tu agente aduanal o a la autoridad, oye, en la carta 318 lo que voy a hacer es prorratear el total del flete con el seguro y sumárselo al precio unitario como está en esta parte. Aquí lo que hice yo fue dividir el costo del seguro y el costo del flete entre la cantidad de piezas. ¿Para qué? Para poder tener el precio unitario. Eso es lo que yo te recomiendo para que tu agente aduanal no desglose los fletes en el caso de un CIF, ¿sale? O de la letra S en adelante, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el 20 de julio, es decir, el siguiente mes, vamos a tener un taller de reglas Incoterms, ¿sí? Todo lo que vimos ahorita te lo dije yo en una hora, pero vamos a ver de las 11 reglas Incoterms cada una, qué incluye, qué excluye, en qué Incoterms vamos a tener incrementables, cuáles van a ser, en qué Incoterms vamos a tener decrementables y cuáles van a ser. ¿Para qué? Para que puedas llegar a la determinación de tu valor en aduana, ¿de acuerdo? Entonces el costo es de 1,500 pesos masiva. Es un taller que va a empezar de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos, en el caso de que lo requieran, también se puede emitir constancia de C3. Tenemos este otro ejemplo de un DAP, ¿sale? Yo te decía que en el DAP hay gastos o en la letra D hay gastos que el proveedor ya te incluye en México. Y el DAP es uno de los Incoterms más comunes. Y dice que está vendiendo DAP en Monterrey. ¿Qué se entiende por eso? Que el proveedor nos va a mandar la mercancía aérea marítima, ¿sale? Que la va a poner en el puerto, en el aeropuerto. Tú te encargarás de hacer el trámite aduanal, pagar los impuestos, pero una vez que ya lo vayas a sacar, tú le avisas al proveedor y él va a hacer el flete terrestre de la aduana a tu bodega. Eso lo está incluyendo tu proveedor en el producto, ¿sale? Y entonces aquí yo te pongo un ejemplo de una maquinaria que se vende DAP puesta en Monterrey que cuesta 50,000 dólares. Solamente para hacer un cálculo muy rápido, si tú decides que pues son 50,000 dólares y esto lo declaramos como valor en aduana, el 16% de estos 50,000 dólares son 8,000 dólares. Estaremos pagando aproximadamente 8,000 dólares de impuestos. Nada más para hacer un cálculo, ya sé que hay que calcular el DTA y que hay que hacerlo en moneda nacional, pero para que tú te des una idea de más o menos cuánto pagaríamos de IVA. Reitero, este es un DAP, el proveedor te está incluyendo el flete terrestre en destino y con todo eso te lo va a vender a 50,000 dólares. ¿Y por qué te digo esto? Porque quiero hablarte de los decrementables. El incrementable incrementa para llegar al valor en aduana. El decrementable hace lo contrario, lo resta, lo decrementa, ¿de acuerdo? Para llegar al valor en aduana. Y entonces te dice, a ver, del valor de transacción, ¿no? O de lo que tú vayas a comprar,
El costo no comprenderá los siguientes conceptos. Y aquí sí me dice, siempre que se desglosen o se especifiquen de forma separada. ¿Sale? ¿Cuáles van a ser aquellos? Nada más te doy uno, que es el más común. Obviamente hay más de acuerdo al artículo 66 de la ley aduanera, pero el más común son gastos de transporte, seguros, gastos conexos, carga, descarga, etcétera. ¿Sí? Pero aquí dice que se realicen con posterioridad a la fracción uno del artículo 56. Que se realicen con posterioridad. ¿Qué significa eso? Que se hayan realizado una vez que llegó a México en territorio nacional. Por eso te pongo ese DAP, ¿sí? Si tú ves esta factura que te acabo de mostrar, en este DAP se incluye un flete en México, sí, pero la factura vale $50,000 y yo no sé cuánto vale ese flete en México. Aquí yo no puedo declarar un decrementable porque el artículo 66 dice, puedes declarar de decrementables siempre que se desglosen en la factura o que los especifiques. Tiene que verse reflejado en la factura, ¿sí? ¿Por qué? Aquí yo te enseño una factura, es la misma factura de $50,000, pero aquí tiene una nota. Dice, nota de desglose de valor. Del valor DAP de $50,000, el flete de entrega corresponde a 3,000. Es decir, dentro de estos 50,000, $3,000 corresponden al flete terrestre de entrega en Monterrey, ¿sí? Puede estar o desglosado dentro de la factura o en una simple nota que lo especifique, pero se tiene que ver por qué. Porque yo le puedo decir a la autoridad que son $3,000. Oye, proveedor, tengo que declarar decrementables. ¿Cuál es el flete? $3,000, sí. Pero la autoridad, ¿cómo va a saber que realmente son $3,000? ¿Sí? Pues a lo mejor tú dices que son 3,000, pero pudieron haber sido 1,000 y estás declarando 3 para pagar menos impuestos, ¿no? Y entonces, si la factura cuesta $50,000, pero de esos $50,000, el flete que se realizó en México fueron de 3, la autoridad dice, estos decláralos como un decrementable, réstalos. Entonces, de esos $50,000, el valor en aduana va a ser de 47,000. Estoy hablando de la misma operación, pero aquí ya estoy declarando un decrementable. Son de IVA $7,520. Significa decir que si yo no declaro un decrementable, estaría pagando 8,000 y si declaro decrementable estaría pagando 7,520. Es decir, estaría ahorrándome $480 menos. Y no es que estés declarando menos impuestos, estás declarando el correcto, ¿sí? Pero pues aquí como no viene desglosado o probablemente tú no sabías que podrías decir o declarar decrementables, pues estás pagando más impuestos, ¿no? Y así pues nos podemos ir en el DPU, en el DDP, ¿no? Hay que verlos caso por caso, ¿sale? Y por último, el 20 de julio, es decir, el siguiente mes, vamos a tener un taller de reglas Incoterms, ¿sí? Todo lo que vimos ahorita te lo dije yo en una hora, pero vamos a ver de las 11 reglas Incoterms cada una, qué incluye, qué excluye, en qué Incoterms vamos a tener incrementables, cuáles van a ser, en qué Incoterms vamos a tener decrementables y cuáles van a ser. ¿Para qué? Para que puedas llegar a la determinación de tu valor en aduana, ¿de acuerdo? Entonces el costo es de 1,500 pesos masiva. Es un taller que va a empezar de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos, en el caso de que lo requieran, también se puede emitir constancia de C3. Ahora, vamos a hablar un poco, o por último, vamos a hablar del tema de las infracciones. Estas son algunas, ¿sale? Pero te voy a hablar de la manifestación de valor porque si tu manifestación de valor tiene mal el Incoterm, pues ya estamos hablando que la manifestación está mal y la multa es de 4,790 pesos. ¿Sale? Y luego te dice declarar datos inexactos en el pedimento. También te voy a hablar del Incoterm, ¿no? Ah, pues es que no era FOP, un FOP por frontera, por Laredo, ¿no? Por Ciudad Hidalgo. Eso no existe, es un dato inexacto. ¿Sí?
Te va a cobrar de 2,640 pesos a 3,750, perdón, ahí se me funcionó de más, por cada pedimento, factura o manifiesto, por cada documento. Es decir, por cada documento que hayamos subido que tenga la información mal, pues eh, nos va a multar de 2,640 pesos en adelante. Ahora, esta parte es muy importante y va de la mano también con tu manifestación de valor, porque la autoridad dice, mira, si yo autoridad, cuando te empiezo a revisar, no puedo determinar el valor en aduana, porque aquí va de la mano con los incrementables, porque tú me dijiste que la factura o que la mercancía valía $40,000 y me estás declarando $5,000 de incrementables. Pero no tengo ninguna base, solamente ahí dice 5,000, pero ¿de dónde sacaste estos 5,000? ¿A dónde está la factura de tu forwarder? ¿O dónde está la factura de la naviera? ¿Dónde está la notificación de arriba? ¿O dónde está la cotización que decía que te iban a cobrar $5,000? Si la autoridad no puede determinar eso, pues dice, yo no puedo determinar el valor en aduanas, por lo tanto te voy a multar con 90,000 pesos. Y eso también va de la mano con el tema de la omisión de los impuestos. Si la autoridad determina que omitiste impuestos, pues nos va a multar hasta con el 300% del valor de la mercancía, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes en el tema de los cinco terms a veces no le tomamos la importancia que es, porque pues el argumento de todos es que siempre lo hemos hecho así, pero el que siempre lo hayas hecho así no significa que esté correcto. Sobre todo en este año con el tema de la fiscalización, yo te puedo asegurar que la autoridad va a estar revisando, ¿sí? Entonces, por ahí tenía un cliente, digo, no te quiero espantar, pero por ahí tuvimos un cliente que nos comentaba que el COBE lo hizo su agente aduanal, le tocó reconocimiento aduanero, le tocó muy mala suerte. Y entonces le tocó reconocimiento aduanero el 10 de mayo, salió la mercancía y el 23 de mayo por ahí le llegó una multa a la agente aduanal porque el COBE estaba incorrecto. Y solamente aquí lo multaron porque al COBE le faltaban 4 palabras. Es decir, ni siquiera la información estaba falsa, solamente que en la dirección al que capturó se le olvidó poner 4 palabras y por esas 4 palabras la multa fue de 50,000 pesos. ¿Sale? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la autoridad ya está revisando y que la autoridad lo está haciendo rápido. ¿Sí? Con la nueva manifestación de valor, tienes tiempo de aquí al 31 de julio para practicar, para saber, para identificar, para tener los soportes que componen tus cinco terms. ¿Sí? Porque en el momento en el que nosotros vamos a transmitir por medio de la BUTSE o de la ventanilla única, eh, la autoridad ya va a tener la información, te va a poder auditar en el momento, ¿sí? Entonces hoy no podemos darnos el lujo de equivocarnos. Tenemos que hacerlo. La autoridad ya te dio un mes y medio todavía, ¿no? Porque ya estamos a 9 de junio, pero tienes todavía 20 días del mes de junio y 31 días del mes de julio. Si estamos hablando de 50 días pues para ponerte al corriente con esto, que te capacites, por lo menos que conozcas los Incoterms que tú estás utilizando para evitar este tipo de sanciones. Muy bien. Y entonces, aquí quería preguntarte si tenemos dudas en relación al tema de los Incoterms. Y por último, el 20 de julio, es decir, el siguiente mes, vamos a tener un taller de reglas Incoterms, ¿sí? Todo lo que vimos ahorita te lo dije yo en una hora, pero vamos a ver de las 11 reglas Incoterms cada una, qué incluye, qué excluye, en qué Incoterms vamos a tener incrementables, cuáles van a ser, en qué Incoterms vamos a tener decrementables y cuáles van a ser. ¿Para qué? Para que puedas llegar a la determinación de tu valor en aduana, ¿de acuerdo? Entonces el costo es de 1,500 pesos masiva. Es un taller que va a empezar de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos, en el caso de que lo requieran, también se puede emitir constancia de C3. En el grupo C,
En este grupo C, tu proveedor, si tú importas, tu proveedor tiene que cubrirte todos los gastos de origen y el flete internacional, ya sea aéreo o marítimo, y ponértelo a donde tú le digas, en el puerto, en el aeropuerto, en este caso de México. El SIF es exclusivamente para transporte marítimo y te debe de incluir una póliza de seguro tipo C, que es como un tipo de seguro que es, digamos, básico, ¿sale? Y el CIP o el SIP es para todas las modalidades de transporte, pero este SIP ya tiene un seguro con cobertura tipo A, que es una cobertura más amplia, ¿de acuerdo? Si tú eres la que va a exportar, pues entonces tú lo que tendrías que hacer es ponerle a tu cliente la mercancía en el puerto, en el aeropuerto que él te indique en el destino. Es decir, tú tienes que pagar todos los gastos de origen, contratar al agente aduanal, llevarlo al puerto o al aeropuerto y pagar el flete internacional a donde te diga tu cliente. Si es un CIF o un SIP, tendrías que contratar la póliza de seguro. ¿Sale? Sí, claro que sí, Adrián. Con muchísimo gusto se les comparten las diapositivas. El 20 de julio, es decir, el siguiente mes, vamos a tener un taller de reglas Incoterms, ¿sí? Todo lo que vimos ahorita te lo dije yo en una hora, pero vamos a ver de las 11 reglas Incoterms cada una, qué incluye, qué excluye, en qué Incoterms vamos a tener incrementables, cuáles van a ser, en qué Incoterms vamos a tener decrementables y cuáles van a ser. ¿Para qué? Para que puedas llegar a la determinación de tu valor en aduana, ¿de acuerdo? Entonces el costo es de 1,500 pesos masiva. Es un taller que va a empezar de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos, en el caso de que lo requieran, también se puede emitir constancia de C3. Pues nace implementando sistemas de gestión. El compromiso de Grupo KC con ustedes es que si ustedes se quieren certificar en alguna norma ISO o EA, CITIPAT, etcétera, pues es que lo puedan hacer en 5 meses, ¿no? Si ustedes ya están certificados, pues también Grupo CASE les puede ayudar con los acompañamientos, auditorías internas, ¿no? Para mantener el sistema de gestión es muy importante. C3. Y pues aquí vienen mis datos. En el caso de que tengan alguna duda, que les podamos ayudar en el tema de los 5 terms o con el tema de la manifestación de valor que está hoy en día, en el tema de los armados de expedientes que también hoy está un poco complicado porque tenemos que armar el expediente del 36A, el del 59 fracción quinta y ahora el del artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Complicado, ¿sale? Entonces, pues quedo a la orden. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y que tengan un excelente día. Me pongo a sus órdenes. Muchas gracias. Les podemos ayudar. Estos son muchos de nuestros clientes, gracias a Dios. No sé si muchos de ustedes estén aquí y si lo están, pues agradecida porque nos hayan acompañado el día de hoy.